Hola queridos suscriptores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta ocasión nos sumergiremos en un apasionante viaje por la historia de El Salvador, centrándonos en la dinastía Meléndez Quiñones. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este video forma parte de una serie que hemos estado desarrollando aquí. Si desean tener un contexto más completo sobre este periodo histórico, les recomiendo encarecidamente que vean nuestro video sobre el presidente Manuel Enrique Araujo. Además, quiero dejar claro que estos videos no buscan generar polémica con los gobernantes actuales o pasados. Más bien, tienen la intención de ofrecer una perspectiva histórica, objetiva y enriquecedora. Así que sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por la dinastía Meléndez Quiñones en El Salvador. Con la muerte de Enrique Araujo, el presidente Onofre Durán debía asumir la presidencia según la Constitución. Sin embargo, tras un atentado, Durán designó como sucesor a Carlos Meléndez, del clan cafetalero Meléndez Quiñones. Esta acción marcó el inicio de la oligarquía o élite terrateniente cafetalera en El Salvador. Carlos Meléndez y su familia instauraron una dinastía política que duró de 1913 hasta 1927, consolidando el poder de las familias cafetaleras y debilitando las reformas progresistas implementadas por el gobierno de Enrique Araujo. Para comprender mejor este periodo, les recomiendo que vean los videos que realicé sobre el doctor Manuel Enrique Araujo. Estos videos proporcionarán un contexto más completo para entender esta época histórica. En el corazón de San Salvador, la familia Meléndez, arraigada en las tierras cafetaleras, ejercía su influencia en un delicado equilibrio entre la política y los campos de café. Carlos Meléndez lideró la dinastía Meléndez Quiñones, una sucesión marcada por los Meléndez y los Quiñones Molina. Desde 1913 hasta 1927, la presidencia fue testigo del dominio cafetalero. Carlos Meléndez, Alfonso Quiñones Molina y Jorge Meléndez fueron algunos protagonistas de esta saga política, marcada por decisiones que fortalecieron la posición de las élites cafetaleras. Para comprender mejor la llamada dinastía Meléndez Quiñones en El Salvador, es crucial entender por qué se le atribuye este término. Aunque su nombre sugiere una sucesión monárquica, en realidad se refiere a una serie de periodos presidenciales ejercidos por miembros de una misma familia, con una considerable influencia económica. Este linaje político se inició en 1913 con Carlos Meléndez y culminó en 1927 con Alfonso Quiñones Molina. La saga comenzó con Carlos Meléndez, hermano de Jorge Meléndez, y con Alfonso Quiñones Molina, quien, como esposo de la hermana de ambos, ostentaba el título de cuñado en esta dinastía. Carlos Meléndez se encontraba en una posición privilegiada como el primer designado presidencial durante el gobierno del doctor Manuel Enrique Araujo. Sin embargo, la tragedia golpeó al país con el asesinato del doctor Araujo, lo que llevó a una rápida sucesión de eventos políticos. Tras la denuncia del vicepresidente Onofre Durán, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de nombrar a Meléndez como presidente provisorio el 9 de febrero de 1913. Este nombramiento, aunque temporal, le otorgó a Meléndez una autoridad significativa en un momento de gran incertidumbre para el país. Durante su mandato como presidente provisorio, Meléndez enfrentó una serie de desafíos políticos y sociales.
incluyendo la gestión de las tensiones internas y la presión de los diferentes grupos de interés. Sin embargo, su liderazgo firme y su capacidad para tomar decisiones difíciles le permitieron mantener la estabilidad en el país durante ese periodo crítico. El 29 de agosto de 1914, Meléndez entregó el mando al vicepresidente Alfonso Quiñones Molina, tras las elecciones presidenciales en las que resultó elegido como presidente constitucional de la República en el periodo del 1 de marzo de 1915 al 21 de diciembre de 1918. Durante su mandato, Meléndez implementó una serie de reformas políticas y económicas destinadas a impulsar el desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de la población. En 1915, el presidente Meléndez se opuso al Tratado Bryan Chamorro, firmado entre Nicaragua y Estados Unidos, considerando una violación a la soberanía salvadoreña. Durante su segundo mandato, tuvo que enfrentar una catástrofe humanitaria tras la erupción del volcán de San Salvador el 7 de junio de ese mismo año. Además, se erigió un monumento en memoria del presidente Araujo en el Cementerio General de San Salvador, así como también mantuvo la neutralidad del país cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, debido a problemas de salud, Meléndez renunció a su cargo en 1919 y viajó a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Trágicamente, falleció en aquel país ese mismo año. Su cuñado Alfonso Quiñones volvió a recibir el cargo provisional el 21 de diciembre de 1918, entregándolo el 1 de marzo de 1919. Durante el mandato de Jorge Meléndez, que comenzó el 1 de marzo de 1919 y concluyó el 1 de marzo de 1923, el país enfrentó numerosos desafíos, aunque su ascenso a la presidencia se vio empañado por acusaciones de fraude electoral. Su gobierno se vio aún más complicado por una serie de problemas internos y externos. Bajo su mandato presidencial, Jorge Meléndez se apoyó en la Liga Roja, un movimiento fundado en colaboración con su cuñado Alfonso Quiñones. Esta liga tenía como objetivo actuar como mediador entre el gobierno y los trabajadores, incluidos los campesinos, para paliar la falta de sindicatos y partidos políticos en la época. Además, designó a Alfonso Quiñones Molina como su vicepresidente, confiando en su capacidad para desempeñar un papel importante en la gestión del país. Bajo su liderazgo presidencial, Jorge Meléndez enfrentó críticas por la represión violenta contra una manifestación de mujeres que apoyaba la candidatura presidencial del doctor Miguel Tomás Molina en contra del candidato oficial, doctor Alfonso Quiñones. Durante su mandato, uno de los mayores desafíos fue la gestión de la deuda externa heredada de la Federación Centroamericana. Para hacer frente a esta carga financiera, el gobierno de Jorge Meléndez se vio obligado a contraer préstamos millonarios y firmar contratos de arrendamiento con entidades extranjeras, especialmente con bancos estadounidenses y la United Fruit Company. Estos acuerdos provocaron malestar entre la población, que veía cómo los recursos del país estaban siendo comprometidos en beneficio de intereses extranjeros. Por otro lado, durante el periodo de los Meléndez Quiñones, en El Salvador se observó en la formación de organizaciones de trabajadores. Si echáramos un vistazo a los periódicos de la época, nos sorprendería ver cómo las noticias nacionales estaban repletas de informes sobre sindicatos y asociaciones laborales. En aquellos días, se retrataba a estas organizaciones como esperanzadoras para las clases populares, como medios de progreso y libertad. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad del gobierno se ocultaba un propósito más oscuro. Si bien el gobierno alentaba la formación de estos sindicatos como una forma de mantener el control social y fortalecer su base de poder, también buscaba influir en la educación y cultura de los trabajadores, especialmente aquellos que no tenían acceso a la educación formal.
Esta iniciativa gubernamental se centraba principalmente en las ciudades donde las organizaciones laborales podían tener un impacto más inmediato y significativo. Así, durante el gobierno de los Meléndez Quiñones, las organizaciones de trabajadores se convirtieron en actores clave en la política y sociedad de El Salvador, siendo tanto herramientas de empoderamiento para los trabajadores como instrumentos de manipulación y control para el gobierno. Durante el mandato de Jorge Meléndez, la Liga Roja no solo se encargó de asegurar la permanencia en el poder de la dinastía Meléndez Quiñones, sino que también se consolidó la Organización Democrática Nacionalista Orden. Esta organización, conformada por militares, miembros de la Policía Nacional, Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, actuaba como un instrumento de represión contra cualquier oposición política o movimiento social que desafiara el régimen oligárquico. La orden se dedicaba a vigilar, controlar los movimientos campesinos, reprimiendo cualquier intento de disidencia contra los gobiernos oligárquicos y planeando acciones para sofocar posibles revueltas o intentos de derrocamiento. Durante esta época, El Salvador experimentó un notable desarrollo económico impulsado por el auge de la exportación cafetalera. Sin embargo, este crecimiento solo benefició a la gran élite vinculada a los Meléndez Quiñones y contribuyó a la creación de un sistema agrícola dependiente en exceso de un solo cultivo, el café. Esta dependencia del café como principal producto agrícola generó desequilibrios económicos y sociales, limitando la diversificación y el desarrollo sostenible del país. La gestión de Jorge Meléndez resultó especialmente perjudicial en este aspecto para la economía salvadoreña. Alfonso Quiñones Molina fue un médico y político que ocupó el cargo de presidente de El Salvador. Ostentó el cargo de presidente provisional en 2 ocasiones, el 29 de agosto de 1914 al 1 de marzo de 1915 y del 21 de diciembre de 1918 al 1 de marzo de 1919. Además, ejerció como presidente constitucional de la República de El Salvador durante un periodo de 4 años. Desde el 1 de marzo de 1923 hasta el 1 de marzo de 1927, como lo establecía la presidencia en ese entonces. A pesar de que la Constitución proclamaba que el país era una república liberal, actuó como un dictador que representaba los intereses de las élites en un régimen dictatorial. El dictador ejerce un control absoluto sobre un país o una región, frecuentemente sin el consentimiento del pueblo ni el respeto por las normas democráticas. Este líder tiende a centralizar todo el poder en sus manos y a tomar decisiones de forma autoritaria, sin considerar la opinión de otros órganos gubernamentales o de la población. Además, se desempeñó como vicepresidente durante las administraciones de sus cuñados, Carlos Meléndez y Jorge Meléndez. Es notable que Quiñones Molina se convirtió en la única persona que ha ocupado 3 veces el cargo de presidente, ya sea de forma provisional o elegido popularmente, y en 2 ocasiones como vicepresidente. Dentro del ámbito político, era uno de los principales dirigentes del Partido Demócrata, desde cuyas filas participó numerosas veces en los asuntos políticos del país, donde defendía los intereses de la élite cafetalera. Durante su mandato, fundó la Radio Nacional de El Salvador. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por eventos trágicos como la masacre de la primera manifestación femenina en el país. Para ganarse el favor popular, en mayo de 1926, decretó la reducción de precio de los alquileres de las viviendas y permitió la creación de corporaciones privadas, cuya finalidad era la de construir casas de bajo precio. Al acercarse el final de su periodo, aseguró la continuidad de su línea política, designando como su sucesor a Pío Romero Bosque, quien había sido su vicepresidente.
Esta estrategia era común entre los presidentes salvadoreños para cumplir la prohibición constitucional de reelección y mantener su influencia en el gobierno. El traspaso del poder a Romero Bosque el 1 de marzo de 1927 no salió como esperaba Quiñones Molina. Durante su mandato, Romero Bosque implementó medios significativos como la libertad de prensa, la libertad de asociación y la no persecución a la oposición. Además, convocó a elecciones libres y respetadas, sin manipulación. Después de su periodo, entregó la presidencia a Arturo Araujo, triunfante en las elecciones el 1 de marzo de 1931, poniendo fin así a la dinastía. Durante el gobierno de Pío Romero Bosque se evidenció la brutalidad con la que la poderosa familia Meléndez Quiñones reprimía a la oposición y violaba los derechos ciudadanos. La figura del artesano molinista Alberto Escalante, capturado y asesinado en 1922 por las fuerzas del orden, se convirtió en un emblema de resistencia. En torno a su martirio surgieron innumerables relatos de molinistas perseguidos, torturados y asesinados. Aunque Romero Bosque no pertenecía directamente a la familia Meléndez Quiñones, era su abogado personal, lo que lo vinculaba estrechamente con ella. A pesar de no formar parte de las élites terratenientes del país, desde el inicio de su mandato, Romero Bosque demostró su independencia políticamente por su predecesor. Esta resistencia provocó que Quiñones intentara un golpe de Estado en diciembre del mismo año, acción que fracasó y que finalmente lo llevó a ser expulsado del país por Romero Bosque. Tras su salida del poder, Romero Bosque tomó medidas como la redistribución de la tierra, la cual fue una de las causas del levantamiento campesino de 1932. Y con esto concluimos el video. Espero que les haya resultado interesante y útil este recorrido por la historia de la dinastía Meléndez Quiñones. Recuerden darle like si disfrutaron del contenido y suscribirse al canal para no perderse futuros videos. Además, los invito a unirse a nuestro grupo en Facebook para seguir explorando temas relacionados y compartir sus ideas para nuevos videos. No olviden dejar muchos comentarios, ya que esto ayuda al algoritmo de YouTube para que recomiende este video. Los enlaces a mis redes sociales y al grupo de Facebook los encontrarán en la descripción del video. Nos vemos en la próxima.